Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues este vídeo es una recopilación de casos de personas que en un momento dado decidieron quitar la vida a un miembro de su familia. Muy navideño todo. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. Thomas Bartlett Whitaker nació el 31 de enero de 1979 en Houston, Texas. Bart, como todos le llamaban, tenía un hermano más pequeño llamado Kevin. Ambos eran hijos de Kent y Patricia Whitaker, un matrimonio adinerado e influyente que les criaron rodeados de auténtico lujo. Bart estudió en la escuela secundaria Clemens, pero fue expulsado después de haber cometido una serie de robos. Como parte del proceso de expulsión, fue evaluado por un psicólogo, quien dijo que el joven estaba sufriendo síntomas clínicos de un trastorno delirante paranoico. Ignorando este diagnóstico, los padres de Bart siguieron consintiéndole todos sus caprichos sin escatimar en gastos. Le compraron varios coches de lujo y una casa junto al lago Willis en Texas para que pudiese vivir sin gastos mientras acudía a la Universidad Baylor. Obviamente los padres también pagaban las cuotas de esta universidad, que por cierto eran bastante altas. Los Whitaker estaban felices porque Bart les hablaba de lo bien que le iban las clases y les aseguró que se iba a graduar en el año que le correspondía porque estaba aprobando todo. Finalmente, la ansiada graduación estaba a punto de producirse, por lo que sus padres le regalaron un Rolex valorado en $4,000. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que Bart no se iba a graduar porque durante todo ese tiempo su hijo había vivido una mentira. Nunca estuvo inscrito en la universidad y tenía todo tan perfectamente organizado que no podía soportar la idea de que sus padres descubrieran la verdad. Es por esto que horas después de recibir su lujoso regalo llegó la tragedia. El 10 de diciembre de 2003, Bart le dijo a sus padres que acababa de terminar sus exámenes finales y que estaba ansioso por graduarse. Para celebrarlo fueron hasta el restaurante Papa Duke's y disfrutaron de una agradable velada. Antes de esto, y para asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz, Bart acudió a dos amigos, Christopher Brazier y Steven Champagne. Con ellos acordó un plan para acabar con la vida de su familia. Por eso, mientras los Whitaker estaban cenando en el restaurante, su amigo Christopher, vestido de negro y con un pasamontañas, se coló en la casa de los padres de Thomas siguiendo sus instrucciones. Lo primero que hizo fue agarrar la pistola que Kent, el padre, tenía guardada en su dormitorio. Seguidamente saqueó la casa para que pareciera que se había producido un robo. Y luego esperó cerca de la puerta principal para que la familia regresara y así acabar con ellos. Mientras tanto, Steven Champagne esperaba fuera de un coche que utilizarían para huir. Cuando la familia llegó al domicilio, Bart les dijo antes de entrar que tenía que ir hasta su coche que estaba estacionado cerca porque se había dejado su teléfono móvil. Todo esto a sabiendas de que Chris estaba dentro armado. El primero en entrar fue Kevin, de 19 años. Según los informes, cuando vio al intruso enmascarado en la entrada, sonrió pensando que era una broma de alguno de los amigos de Thomas por motivo de su graduación. Pero lamentablemente estaba equivocado y fue disparado en el pecho, al igual que Patricia, su madre. Mientras ambos yacían en el suelo, Ken recibió un disparo en el hombro y fue en ese momento cuando Thomas entró por la puerta. En ese instante fingió una lucha con Chris e incluso recibió un disparo en su brazo izquierdo para más adelante poder demostrar su inocencia.
Después de esto, Chris salió corriendo por la puerta trasera, saltó la valla y huyó en el coche que conducía Steven. Sugarland 911, station emergency. I've been shot. Who's been shot? It's my mom and my dad and my brother. Hold on 1 second, sir. Kevin perdió la vida al instante y Patricia falleció de camino al hospital. Sin embargo, Ken, que también fue trasladado al hospital, sobrevivió. Bart, para desviar las sospechas, contó a la policía que el atacante era un hombre afroamericano. Sin embargo, durante la investigación descubrieron que todas las pistas les llevaban hasta el hijo mayor. Y es que además de que la escena no tenía el aspecto de un verdadero robo, supieron que el entonces joven de 23 años ni siquiera estaba inscrito en una universidad y no se iba a graduar. Cuando Ken se enteró de que su hijo era el principal sospechoso, no quiso creerlo. Incluso durante 7 meses vivieron juntos en la misma casa donde ocurrió todo. Hasta que en junio de 2004, Bart huyó a México tras enterarse de que sería arrestado. Allí estuvo viviendo durante 1 año bajo el nombre de Rudy Ríos. Pero en septiembre de 2005, las autoridades mexicanas dieron con él y le entregaron de vuelta a los Estados Unidos. Para ese momento, los otros 2 hombres que participaron en el complot ya habían sido arrestados y se habían declarado culpables. Cuando regresó de México, Bart le dijo a su padre que lo sentía y que no entendía por qué había sucedido todo esto. El juicio en su contra comenzó en marzo de 2007. Chris declaró que Bart le había prometido parte de una póliza millonaria que recibiría al morir sus padres. Sin embargo, se descubrió que esta póliza no existía. Aún así, Bart dijo que lo hizo por vergüenza y cobardía, ya que estaba aterrorizado de que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, durante el juicio, los fiscales calificaron a Bart como un verdadero sociópata y manipulador de la verdad. También alegaron que aunque Bart no fue el que le quitó la vida a los miembros de su familia, él sí era el responsable porque jugó el papel principal en la conspiración. Ken Whitaker permaneció en todo momento al lado de su hijo y le creyó cuando culpó a su enfermedad mental por sus malas acciones. Finalmente, el jurado condenó a Bart a la pena capital. Chris Brazier recibió una sentencia de cadena perpetua en un acuerdo con los fiscales. Y Steven Champagne recibió 15 años a cambio de ser el principal testigo de la acusación. Bart iba a ser ejecutado a principios de 2018, pero tras varias apelaciones y por la feroz lucha de su padre, su sentencia fue cambiada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 25 de mayo de 2013, Mark McDermott y su mujer Joanna Dunn estaban en su casa de West Virginia preparándose para asistir a la fiesta de graduación de Donald, el hijo de Joanna. Mark era un empresario de mucho éxito en Australia y por casualidades de la vida conoció a Joanna en Estados Unidos, donde poco después se casaron. Este hombre siempre trató a Donald como si fuese su propio hijo. De hecho, llegaron a estar muy unidos, tanto que de vez en cuando se iban de viaje juntos. Además, Mark le compraba al chico todo lo que quería, desde ropa de marca hasta un coche cuando tuvo edad suficiente para conducir. Según declaró Alex Willis, el mejor amigo de Donald, cuando Mark y Joanna se separaron durante un corto espacio de tiempo, Donald insistió en vivir con su padrastro y no con su madre. Mark incluso pagó la educación de Donald en la Universidad Marshall, donde además su hijastro vivía con su prometida. Ese 25 de mayo de 2013, la policía recibió una llamada bastante perturbadora. You do? Okay. How old is he? My husband, he's 54. 54. And you were just fighting? Okay. And you shot him in the side? No, in his head. In the head? Okay. Just try to stay calm for me, okay? My son's in the bathtub, and I'm going to try to get downstairs and get him something. Okay. How old is your son? 23. Okay. Does he know what's happened? Como se puede escuchar, Joanna llamó desde su casa para decir que le había quitado la vida a su marido con un arma.
El sargento Kate fue el primero en llegar a la escena y observó que en el sofá estaba el cuerpo de Mark. Justo al lado estaba Joanna en estado de shock. También a simple vista se podía ver el arma encima de la mesa del salón. Cuando llegaron más agentes al lugar de los hechos, descubrieron una especie de carta de despedida aparentemente escrita por Joanna para su hijo. Debido a esto, los oficiales detuvieron a la mujer y llevaron a Donald a la comisaría para tomarle declaración. Donald contó que estaba en la ducha preparándose para su graduación cuando de repente escuchó un disparo. Nada más salir vio algo que le dejó horrorizado. Y es que según él, su madre le había quitado la vida a su padrastro de 54 años mientras estaba sentado en el sofá leyendo un libro. El policía que habló con Donald se dio cuenta de que su comportamiento no era normal, y es que nunca se emocionó por lo sucedido ni se enfadó. Según él, estuvo bastante plano todo el tiempo. En aquel momento el policía ya sabía que en la sala contigua su madre había dejado caer que Donald le había quitado la vida a su padrastro. Al contarle esto, Donald reveló la verdad. Él era el culpable, sin embargo el cómo y el por qué le resultó increíble. Donald confesó que desde 2010 no iba a la universidad porque a pesar de las advertencias académicas le habían expulsado por sus malas calificaciones. Para engañar a todos, incluida a su prometida, hizo hojas falsas con sus notas y creó un horario muy realista de sus clases. Además, en épocas de exámenes se quedaba horas en su habitación diciéndoles a todos que estaba estudiando. Donald había estado viviendo durante todo ese tiempo una mentira que iba a ser descubierta el día de su supuesta graduación, por lo que las vacaciones de primavera empezó a planearlo todo. Su intención era fingir que su madre le había quitado la vida a su padrastro y después a ella misma. Para esto escribiría una carta en nombre de Joanna que dejaría para él contando lo que supuestamente había hecho ella. Para llevar su plan a cabo, comenzó a ir al campo de tiro para practicar con el arma que tenía su madre en la mesilla de noche. El día de los hechos, Donald le quitó la vida a su padrastro y se sentó a esperar a su madre, que había salido a hacer unos recados. Cuando Joanna entró por la puerta de la casa, Donald apareció detrás de ella y le pidió que cerrara los ojos diciendo que le iba a dar una sorpresa. Esperando que fuera un regalo relacionado con su graduación, la mujer cerró los ojos, Donald le puso el arma en la sien y seguidamente apretó el gatillo. Afortunadamente no se disparó debido a un mal funcionamiento que le salvó la vida. Cuando la mujer se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, abrió los ojos y se las arregló para quitarle el arma. Minutos después le convenció para llamar a la policía diciendo que ella se declararía culpable, algo con lo que Donald estuvo de acuerdo. Durante su declaración a la policía, Donald dijo que prefería quitarle la vida a sus padres antes que contarles la verdad. Y es que según él, no quería decepcionarles. Añadió que tampoco quería perder todos sus privilegios como eran su coche, la ropa de marca o un lugar donde vivir. Donald nunca expresó remordimiento por sus acciones a los detectives e incluso dijo que lo volvería a hacer de nuevo. En 2014 fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Apeló en 2016, pero se confirmó la condena original, por lo que su mayor apelación fue denegada. Sorprendentemente, su madre mantiene contacto con él y le visita en prisión siempre que puede. La familia de Mark en Australia está devastada por la pérdida, ya que según ellos tenía un gran corazón, era un hombre alegre y muy familiar. Brett Ryan fue más conocido en Ontario, Canadá, como el ladrón de la barba falsa, debido a que cometió varios robos a bancos disfrazado de un hombre mayor con barba. Cuando fue arrestado por estos delitos, Brett le dijo al juez que sufría episodios maníaco-depresivos debido a un desengaño amoroso. Finalmente, en enero de 2009, el juez le condenó a pasar 5 años en prisión.
Sin embargo, a finales de 2010 fue puesto en libertad bajo fianza por su buen comportamiento. Solo tenía que regresar a prisión para dormir. Una vez liberado por completo, Brett conoció en una cita a ciegas a la fisioterapeuta Kristen Baxter, y a partir de ahí comenzaron una relación de pareja. Brett siempre fue sincero con ella sobre su pasado como ladrón de bancos y le dijo que su estancia en prisión le había cambiado y que era un hombre nuevo. Además le contó que él se había graduado en la universidad y que tenía un trabajo donde le pagaban muy bien. Por supuesto, todo esto era mentira. La pareja se fue a vivir a un bloque de apartamentos en Ontario y planearon casarse en septiembre de 2016. Susan, la madre de Brett, sabía que estaba mintiendo a su prometida, y como esta actitud no le parecía bien, le amenazó diciéndole que le iba a contar la verdad a Kristen y también con retirarle su apoyo financiero. Para Brett, decirle a Kristen la verdad era el peor escenario posible. Ella podría dejarlo y luego se vería obligado a vivir con su madre y con sus hermanos. Es por esto que unas semanas antes de la boda, Brett decidió tomar medidas extremas para evitar que la verdad saliera a la luz. El 25 de agosto de 2016, Brett y Kristen se prepararon para ir a trabajar. Ella en su consultorio de fisioterapia y él en su trabajo imaginario en una empresa de tecnología. Pero lo que hizo en realidad fue ir hasta la casa de su madre e introducirse en el garaje. Allí este hombre de 36 años cogió la flecha de una ballesta que había guardado previamente y cuando entró su madre se la clavó en el pecho. Seguidamente puso sus manos en el cuello de la mujer y le quitó la vida. Chris, su hermano de 42 años, al escuchar ruido, fue corriendo hasta el garaje para ver qué sucedía, y fue allí mismo donde Brett le quitó la vida con la ballesta. Brett agarró ambos cuerpos, los apiló detrás de unos listones de madera y seguidamente los cubrió con una lona. Justo en ese momento, su hermano Alexander, de 29 años, llegó a la casa por razones no relacionadas con lo que estaba sucediendo y al entrar por la puerta fue atacado por su hermano con una de las flechas de la ballesta. Debido a esto, falleció a los pocos minutos. Lee, su otro hermano de 39 años, que en ese momento se encontraba durmiendo la siesta, fue a ver qué pasaba e igualmente fue atacado por Brett. Sin embargo, él logró escapar y consiguió llegar hasta la casa de una vecina. Gracias a esto, pudo llamar a la policía y salvar su vida. Cuando los agentes llegaron a la casa, detuvieron a Brett, que se encontraba sentado esperando tranquilamente. Allí comprobaron que le había quitado la vida a su madre y a 2 de sus 3 hermanos. Al registrar la casa que compartía con Kristen, vieron que Brett había intentado crear una coartada reproduciendo varios vídeos de YouTube gracias a un dispositivo que creó con un ventilador. También dejó programado su correo para que se enviaran varios mails desde el ordenador de su casa para así procurarse una coartada más fiable. Durante el juicio, Brett se declaró culpable y dijo que había estado envuelto en una red de mentiras de la que era incapaz de salir. Aún así dijo que fue al garaje a por la ballesta simplemente para amenazar a su madre, no para quitarle la vida. Finalmente fue condenado a 3 cadenas perpetuas y podrá solicitar la libertad condicional en 2041, momento en el que tendrá 60 años. Obviamente nunca llegó a casarse con Kristen. En 1980, George y Eileen Jenkins adoptaron a un niño llamado Joshua cuando este era tan solo un bebé. Años después también adoptaron a una niña llamada Megan y según sus familiares, Joshua adoraba a su hermana. La familia residía en Los Ángeles, California, y cuando el pequeño cumplió 5 años, le apuntaron a clases especiales porque al parecer tenía problemas de aprendizaje. De hecho, tuvo que pasar por diferentes escuelas durante su infancia. En 1993, cuando Joshua estaba a punto de cumplir 13 años y Megan 8, la familia se trasladó a Las Vegas en busca de nuevas oportunidades laborales.
Y fue en su nuevo colegio cuando los profesores comunicaron a sus padres que el chico se aislaba del resto de compañeros y que tenía comportamientos extraños. Los psicólogos pensaron que Joshua estaba mostrando los primeros síntomas de esquizofrenia. Sin embargo, George y Eileen no se conformaron con este diagnóstico y decidieron pedir una segunda opinión a otro médico. El segundo doctor al que consultaron les dijo que Joshua padecía un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y para esto les recetó medicación. Lamentablemente, a medida que Joshua iba creciendo, sus problemas mentales iban a peor. Era volátil y muy agresivo, lo que le llevó con 14 años a romper el brazo de su padre con un bate de béisbol durante una discusión. Sus padres contaron a sus allegados que tenían miedo de su hijo y les mostraron su preocupación por lo que podría llegar a hacer. Debido a esto, en el verano de 1995, cuando Joshua tenía 15 años, decidieron enviarle a una escuela para adolescentes problemáticos que estaba en Los Ángeles. Pero lo que menos podían sospechar es que meses después esto tendría consecuencias fatales para ellos. El 2 de febrero de 1996, los padres y la hermana de Joshua fueron hasta Los Ángeles, recogieron al adolescente y acabaron en Vista, California, para pasar unos días con los padres de Eileen. Sin embargo, el 3 de febrero, a las 4 de la tarde, el departamento de bomberos recibió una llamada avisando de un incendio en la casa de los abuelos de Joshua. Una vez allí, cuando consiguieron extinguir el fuego, los bomberos descubrieron en la habitación principal los cuerpos sin vida de los padres, los abuelos y la hermana del adolescente. Todo parecía indicar que habían fallecido de manera violenta y no por el fuego, y hay que decir que del chico no había ni rastro. Fue el 4 de febrero cuando la policía arrestó a Joshua después de que éste se detuviera en una tienda para preguntar por la ruta que debía tomar para ir a Las Vegas. Todo fue gracias a un empleado que reconoció al joven por la descripción que apareció en el periódico local y llamó al 911. La policía interrogó al adolescente de 15 años y finalmente este terminó confesando. What made you decide to do that, Josh? I don't know. What happened first? What was the first thing you did? You got a hammer? And I didn't go hit him? I didn't do that, so I waited. My dad got up and I jumped up and hit him in the head. What did you do with the hammer? Según declaró Joshua, en la madrugada del 3 de febrero agarró un martillo de la caja de herramientas de su abuelo y cuando escuchó que su padre se levantaba para ir al baño, fue hasta él y le asestó varios golpes en la cabeza. Los ruidos del ataque despertaron a su madre, a la que acabó golpeando de la misma forma que a su padre. Después de esto entró en la habitación de sus abuelos, les quitó la vida y para asegurarse de que todos habían fallecido, agarró un cuchillo de cocina y apuñaló a todos en varias ocasiones. No se sabe cómo, pero evitó que su hermana Megan, de 10 años, descubriera lo que había hecho y a la mañana siguiente, cuando ésta se despertó, la llevó hasta una tienda cercana para comprar un hacha. Nada más regresar a la casa, agarró este objeto y acabó con la vida de la pequeña. Fue entonces cuando puso los cuerpos en el dormitorio principal y prendió fuego a la casa para así enmascarar sus crímenes, siendo detenido por la policía a la mañana siguiente. Al principio Joshua se declaró no culpable por problemas mentales, pero aún así el Tribunal de Menores decidió juzgarlo como un adulto debido a la brutalidad de sus actos. Días antes del juicio, Joshua, de 17 años, acabó declarándose culpable y el 30 de junio de 1997 fue condenado a 112 años de prisión. El adolescente dijo que acabó con la vida de su familia para vengarse de sus padres, ya que estos le habían enviado a un internado para chicos problemáticos. A finales del año 2000, William Blanky, de 16 años, vivía con su familia en una zona boscosa del condado de Stephens, en el estado de Washington.
El padre del adolescente era un hombre de 49 años llamado Robert, dedicado al despiece de animales para su venta. Y su madre, Diane, de 43 años, era una mujer que no salía mucho debido a su esclerosis múltiple. Además tenía una hermana llamada Jolene, de 18 años, y un hermano más pequeño llamado Wesley, de 13. Aunque William era muy buen estudiante, se metía en problemas constantemente. El más grave fue cuando le sorprendieron robando en la casa de un vecino, por lo que en el otoño del 2000 fue condenado a pasar 2 meses en un centro de menores. En la víspera de Navidad regresó con su familia, pero curiosamente durante estas fiestas nadie supo nada de ellos, excepto de William. El chico contaba a la gente que preguntaba por su familia que todos se habían ido a California para visitar a un familiar que estaba enfermo. Aún así, la mayoría pensaba que esta historia era muy extraña, sobre todo porque los coches del padre seguían aparcados en la entrada de la casa. El 29 de diciembre, el hermano de Diane alertó a la policía de que todos los miembros de la familia, excepto William, estaban desaparecidos. Cuando los agentes llegaron a la casa, encontraron a William dentro. Al principio el chico les contó lo mismo que a todos, que su familia se había ido a California a visitar a un pariente enfermo. Sin embargo, cuando los agentes encontraron lo que parecía ser una mancha de sangre que se veía a través de la pintura fresca del techo de la cocina, William rompió a llorar y les confesó que les había quitado la vida y después arrojado sus cuerpos en una zanja que estaba a 3 kilómetros de la casa. Posteriormente, los agentes encontraron los cuerpos justo donde el adolescente les había dicho. Inmediatamente fue detenido y durante el interrogatorio, William contó que la noche del 23 de diciembre discutió con su padre porque no había ido a recoger leña. Según su versión, Robert estaba tan enfadado que le amenazó con echarle de casa. Debido a esto, cuando su padre se metió en la ducha, William agarró 2 rifles, le disparó en la cabeza y a continuación hizo lo mismo con su madre. Minutos después fue hasta el salón donde estaban escondidos sus hermanos de 13 y 18 años y les disparó varias veces hasta quitarles la vida. Luego llevó los cuerpos hasta la zanja mencionada y fue hasta su casa para pintar en los sitios donde había salpicaduras de sangre para tapar cualquier evidencia. El 20 de agosto de 2001, William fue llevado a juicio por 4 cargos de asesinato agravado en primer grado. Sus abogados alegaron que no hubo premeditación y que simplemente actuó de esta forma por los problemas mentales que padecía. Sin embargo, la fiscalía mostró que sí hubo premeditación, ya que el adolescente cargó un rifle semiautomático y esperó mientras su padre se duchaba para acabar con su vida. Además, agarró un arma diferente para acabar con su madre, que estaba confinada en una silla de ruedas por su esclerosis múltiple. También añadieron que el motivo de los hechos era mucho más perturbador de lo que se podían imaginar. Y es que había pruebas de que William había estado grabando a su hermana Jolene a escondidas mientras ésta se duchaba. La fiscalía dijo que la joven encontró esta cinta y que se la mostró a sus padres, lo que llevó a la discusión que tuvo lugar la noche del 23 de diciembre. Todo esto fue corroborado por el novio de Jolene. Este chico declaró que el 21 de diciembre su novia le había contado que había descubierto dicha grabación y que se la había mostrado a sus padres. Además, durante el juicio se pudo saber que después de quitarle la vida a su hermana, William abusó de ella, algo que confirmó el adolescente durante su declaración. El 27 de agosto de 2001, William Lanky fue condenado por la muerte de sus padres y sus 2 hermanos a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez afirmó que William era un monstruo, por lo que no tenía ningún tipo de problema en sentenciar a este menor de edad a pasar toda su vida en prisión. William mostró poca emoción durante la mayor parte del juicio, pero lloró abiertamente cuando le comunicaron su condena. Bernard, de 41 años, y Paulette, de 40, eran un matrimonio que en 1988 residía en Cascade, Minnesota, con 3 de sus 4 hijos.
David de 16 años, Diane de 14 y Rick de 9. La familia era muy católica y tanto Bernard como Paulette eran unos padres muy estrictos. Mucha gente decía que David de 16 años era un buen chico que iba todas las semanas a la iglesia, hacía de canguro para los hijos de los vecinos y también les ayudaba a despejar los caminos cuando había nieve. David y su padre solían tener discusiones por la música que el chico escuchaba. Hasta que la noche del 8 de febrero de 1988, una de estas peleas tuvo consecuencias fatales. Al día siguiente, los profesores de la escuela católica a la que iba David empezaron a escuchar rumores bastante perturbadores. Y es que el adolescente, que ese día no había ido a clase, le había dicho a uno de sus amigos que el motivo de su ausencia se debía a que le había quitado la vida a su familia. Los profesores inmediatamente llamaron a la policía y cuando estos se presentaron en la casa de los Brom, encontraron un escenario escalofriante. En el pasillo de la casa hallaron los cuerpos sin vida de Paulette y Diane, y en sus respectivas habitaciones estaban también los cuerpos de Bernard y Rick. Las autoridades llegaron a la conclusión de que Bernard y Rick habían sido atacados primero, y posteriormente acabó con las mujeres cuando se acercaron para ver qué sucedía. Al parecer, todos habían sido agredidos con un hacha que finalmente encontraron en el sótano de la casa. El único miembro de la familia que no murió fue el hijo mayor de los Brom, que en ese momento vivía fuera. Este joven fue descartado como sospechoso porque tenía una coartada bastante sólida y porque las únicas huellas que encontraron en el hacha fueron las de David. La policía inmediatamente empezó a buscar al adolescente de 16 años y gracias a un avistamiento, David fue detenido a la mañana siguiente. En su poder encontraron una peluca y maquillaje, lo que les llevó a pensar que iba a disfrazarse para huir. Después de ser arrestado, David confesó que le había quitado la vida a su familia porque su padre no le dejaba escuchar su música favorita. El juicio comenzó en septiembre de 1989 y a pesar de tener 16 años en el momento de los hechos, decidieron juzgar a David como un adulto, así que nada más empezar se declaró no culpable por razones mentales. Hay que mencionar que en aquella época, si en Minnesota alguien se declaraba no culpable por este motivo, el juicio se llevaba en dos fases. La primera para determinar si era o no culpable y la segunda para determinar si tenía problemas mentales en el momento de los hechos. Durante la primera fase, muchos amigos de David testificaron y contaron que el chico llevaba 6 meses planeando quitarle la vida a su familia. Según declaró una amiga, David la llamó ese mismo día para contarle todo lo que había hecho. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, justo cuando cumplió 18 años, el jurado halló a David culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado. La segunda fase de este juicio comenzó 2 días después para determinar su estado mental en el momento de los hechos. Los registros médicos indicaron que poco antes de lo sucedido, David estaba muy deprimido y que había intentado quitarse la vida en 2 ocasiones. Además, su abogado añadió que sufría un desorden de personalidad múltiple. Esta segunda fase del juicio duró 1 semana y a pesar de los esfuerzos de su abogado, el jurado determinó que en el momento de los hechos, David sabía perfectamente lo que estaba haciendo, por lo que fue declarado también culpable. Finalmente fue condenado a 4 cadenas perpetuas y no podrá solicitar la libertad condicional hasta el año 2041. El castigo fue impuesto por la jueza Angie Morse del Tribunal del Distrito del Condado de Olmsted, quien dijo que el caso era una tragedia extrema y monumental causada por una mente deprimida y patéticamente enferma. En la actualidad, David tiene 49 años y cumple condena en Stillwater, una prisión estatal situada en Bayport, Minnesota. Angélica y Marcelo Vázquez se conocieron en México, su lugar de origen.
Cuando formalizaron su relación en la década de los 90, decidieron trasladarse a Estados Unidos para empezar una nueva vida. Una vez allí se asentaron en Mesquite, Texas, y tuvieron 2 hijos, Paulina y Alejandro. Todos sus conocidos decían de ellos que eran una familia muy normal. Marcelo trabajaba como camionero de larga distancia y Angélica era cocinera en la cafetería de un colegio cercano hasta que en mayo de 2012 le diagnosticaron cáncer de mama y tuvo que dejar su empleo. Inmediatamente la operaron para hacerle una doble mastectomía y a principios de 2013 finalizó su tratamiento de quimioterapia justo cuando se cumplieron 23 años de su matrimonio con Marcelo. Después de su enfermedad, Angélica, que en ese momento tenía 43 años, no volvió a trabajar y según sus allegados experimentó un cambio importante en su estado de ánimo. En ese momento, Paulina, de 21 años, no vivía con sus padres, ya que estaba estudiando Derecho Penal en la Universidad Northern de Texas y tenía un apartamento a las afueras del campus. Por su parte, Alejandro, de 18 años, aún vivía en la casa familiar y compatibilizaba sus estudios con un trabajo a media jornada en un Blockbuster. El 8 de mayo de 2013, Paulina había acudido a la casa de sus padres porque estaba de vacaciones de primavera en la universidad. Según los informes policiales, esa noche Marcelo, de 44 años, y sus hijos bebieron unas cervezas, quizá durante la cena. Después el padre se quedó en el salón y el resto se fue a dormir. A las 6:30 de la mañana, una vecina llamó a la policía diciendo que había escuchado disparos en la casa de los Vázquez. Los agentes lo primero que observaron al llegar fue que la entrada no había sido forzada, al igual que las ventanas, así que llamaron a la puerta, pero nadie contestó. Como legalmente no podían entrar en la casa, los agentes no tuvieron más remedio que marcharse de allí. Pero aún así, durante ese día regresaron 2 veces más, llamaron a la puerta de nuevo y nadie les abrió. Los conocidos de los Vázquez estaban muy preocupados porque seguían sin saber nada de la familia. Así que 4 días después, los agentes decidieron volver a la casa. Una vez allí, les extrañó ver que tanto los periódicos como el correo no habían sido recogidos, así que decidieron entrar en la casa. Dentro se toparon con una escena terrible, y es que los 4 miembros de la familia estaban sin vida. Cada uno estaba en su habitación, excepto Marcelo, que se encontraba en el sofá del salón. Los agentes observaron que el padre y los 2 hijos habían sido disparados con una 9 milímetros mientras dormían. Sin embargo, el cuerpo de Angélica, que estaba en la cama de la habitación principal, presentaba alguna diferencia. Y es que en su caso el arma estaba en el suelo al lado de la cama. Al analizar el cuerpo de la mujer, encontraron restos de pólvora en sus manos. Además, la trayectoria de los disparos confirmaba que Angélica había quitado la vida a su familia y la suya propia. Los motivos que la llevaron a hacer esto nunca quedaron claros, ya que no dejó ninguna nota. Una de las teorías que se barajaron fue que Angélica sufría estrés postraumático por el cáncer que había padecido. Pero esto no es más que una especulación porque la única persona que sabe la verdad es ella misma y nadie sabrá qué se le pasó a la mujer por la cabeza para actuar así. Diane y Mark Stout eran un matrimonio que residía en un vecindario tranquilo de Springfield, Missouri, junto a sus 4 hijos, Sean, Sarah, Rachel y Brianna. La pareja se había conocido en la universidad en 1985. Al poco tiempo se casaron y en 1986 dieron la bienvenida a Sean, un niño al que los médicos diagnosticaron autismo. La familia parecía tener una vida normal. Diane era enfermera en una clínica y en su tiempo libre tocaba el órgano en la iglesia local, mientras que Mark era el que se quedaba en casa al cuidado de los niños. Aunque era vocalista en una banda de blues, no percibía ningún tipo de salario por esto. En el momento de los hechos, todos los hijos de la pareja vivían en la casa. Sean tenía 26 años, Sarah, de 24, acababa de graduarse en la universidad y no trabajaba,
Rachel, de 22, seguía estudiando y luego estaba Brianna, de tan solo 11 años. El 8 de abril de 2012, Diane acudió a la iglesia por la mañana y cuando regresó a la casa encontró a su marido sin vida. La policía acudió al domicilio y al hablar con Diane, esta les contó que el hombre llevaba unas semanas en las que apenas comía y estaba muy débil. Al hacerle la autopsia no observaron daños en su cuerpo, pero sí vieron algo extraño, y es que tenía restos de sangre seca alrededor de su boca. Aún así, el forense estableció que Mark, de 61 años, había fallecido por causas naturales. Mucha gente llegó a decir por aquel entonces que Diane no parecía en absoluto apenada por la muerte de su marido. Después de lo sucedido, Diane recibió $20,000 de su seguro de vida, por lo que vendió la casa familiar y se trasladó con sus hijos a una más grande. 4 meses después, la tragedia volvió a llamar a la puerta de los Stout, y es que un día Sean, de 26 años, dejó de respirar de repente. Cuando la policía llegó a la casa, Diane contó que Sean estaba con lo que parecía ser una gripe. Añadió que ella se encontraba en la iglesia y que cuando regresó, el joven yacía en la cama sin pulso. Daba la sensación de que era una escena muy similar a la vivida con su marido. La autopsia tampoco reveló daños ni golpes, pero al igual que su padre, Sean tenía sangre seca alrededor de su boca. En esta ocasión también determinaron que su muerte se había producido por causas naturales. Pero la tragedia no se detendría aquí. Y es que el 9 de junio de 2013, Sarah se desmayó de manera repentina y tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital. La joven no tenía problemas de salud previos, algo que desconcertó a los médicos, sobre todo porque al llegar al hospital sus órganos empezaron a colapsar. Poco después de la hospitalización de Sarah, el Departamento de Policía de Missouri recibió varias llamadas donde una persona anónima decía que Diane podía ser la responsable de todo lo que le estaba sucediendo a su familia. Los investigadores tomaron en serio esta llamada y fueron hasta el hospital donde estaba Sarah. Una vez allí, entrevistaron al personal y descubrieron datos escalofriantes sobre el comportamiento de Diane. Y es que a pesar de la situación crítica de su hija, raramente iba a visitarla y cuando lo hacía estaba muy poco tiempo. La enfermera que se encargaba del cuidado de Sarah contó a los agentes que Diane no estaba preocupada por su hija y añadió que la mujer le comentó que planeaba irse de vacaciones a Florida con o sin su hija. Un médico dijo también que después de varias pruebas consiguieron detectar la causa del fallo multiorgánico de Sarah. Todo indicaba que había sido envenenada. Con toda esta información en su poder, los investigadores interrogaron a Diane en la estación de policía de Missouri. Allí la mujer les habló de su situación y en un primer momento negó que fuese la responsable de lo que le había sucedido a su familia. Sin embargo, afirmó que estaba feliz de que su marido hubiese fallecido porque le odiaba, ya que ella trabajaba mucho para pagar las facturas y él no aportaba nada. Después incluso llegó a admitir que era una madre horrible. Cuando los agentes le preguntaron qué pasó realmente, Diane confesó lo siguiente. Según ella, todo comenzó a planearlo en 2011. Estaba harta de Mark y le odiaba tanto que decidió quitarle la vida. Investigando sobre cómo hacerlo, encontró que el mejor método era con anticongelante. Así que compró una garrafa de este líquido por internet con varias características que la convencieron. No tenía sabor ni olor. How long had you been giving them the antifreeze before they finally got, like before Sean passed? Maybe a couple of days. And what were you putting it in? Coca-Cola. Diane ponía todos los días en la bebida de su marido una cucharadita de anticongelante, así hasta su fallecimiento. A partir de aquí pensó hacer lo mismo con su hijo Sean porque le consideraba una carga. De hecho, llegó a decir a los agentes que para ella era peor que la peste.
También decidió acabar con la vida de Sarah porque siempre estaba en la casa y no quería buscar trabajo después de graduarse en la universidad. Esto implicaba que Diane tenía que hacerse cargo de los préstamos estudiantiles de la joven. Sin embargo, en el caso de Sarah, decidió llamar a una ambulancia porque no quería que muriese en la casa. Después del interrogatorio, los investigadores decidieron registrar el domicilio de Diane por si podían encontrar más información, y fue allí donde descubrieron el diario de Rachel. La joven había escrito un año antes de los hechos que su madre planeaba quitarle la vida a su padre y a su hermano. Debido a esto, interrogaron a la joven. Al principio dijo que en su diario simplemente había plasmado unos sueños que tuvo, sin embargo, posteriormente admitió la verdad. Y es que ella había estado ayudando a su madre a planear y a llevar a cabo las muertes de la familia. De hecho, fue ella la que compró el anticongelante por internet. Además, afirmó que el plan era quitarle también la vida a Brianna de 11 años. Did you want it to just be you and your mother? Yeah. And why is that? Because she understands me. Ambas mujeres fueron arrestadas y finalmente, en el juicio que se celebró en su contra en enero de 2016, Diane fue declarada culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de solicitar libertad bajo fianza en el futuro. Por su lado, Rachel aceptó un acuerdo con la fiscalía para reducir sus cargos y fue sentenciada a cadena perpetua, pero con posibilidad de solicitar libertad bajo fianza 42 años después de estar en prisión. Sarah sobrevivió, pero a día de hoy continúa luchando con el daño neurológico que le causaron para el resto de su vida. Es consciente de que su propia madre y hermana destruyeron la familia, pero aún así las ha perdonado porque ella es cristiana y esta elección le ha permitido sobrevivir. Tiempo después se supo que la persona que alertó a los agentes de manera anónima fue el pastor de la iglesia a la que acudían Mark y Diane. Según este hombre, después de los acontecimientos observó que el sufrimiento de Diane por su familia no existía. Kelly Mullen nació en East Hartford, Connecticut, en julio de 1967. Cuando tenía tan solo 7 años, su madre se quitó la vida en el domicilio familiar. Su padre, que trabajaba como instalador de tuberías, nunca se volvió a casar, por lo que Kelly creció solo con él y con sus 2 hermanos. En diciembre de 1995 contrajo matrimonio con Charles Silk en una ceremonia civil. La pareja se había conocido en una reunión de solteros y Kelly ya tenía una hija de una relación anterior llamada Jessica, que en el momento de la boda tenía 5 años. Charles había crecido como miembro de la iglesia baptista de la que era muy devoto. Según sus conocidos, amaba a Dios, a su esposa y era el hombre perfecto para estar con ella. La vida de los Silks giraba en torno a la iglesia baptista de East Hartford, donde fueron admirados por su dedicación a Dios, la comunidad y los demás. De hecho, Kelly se encargaba de preparar las comidas de los domingos para los miembros mayores de la iglesia y otros amigos. En noviembre de 1996, el matrimonio dio la bienvenida a Jennifer, su primera hija en común. Mucha gente creía que Kelly era una gran madre que adoraba a sus hijas. Sin embargo, no todo el mundo pensaba igual, ya que la madre de Charles estaba bastante preocupada por la familia y por los abusos que, según dijo, presenció a finales de 1997. Todo esto se lo contó a su cuñada, quien finalmente llamó al Departamento de Niños y Familias para hablar sobre la condición mental de Kelly Silk. Al ser entrevistada por ellos, Kelly les contó que en el pasado había tenido depresión, pero que ya no era un problema.
Los trabajadores sociales, al no ver indicios de nada extraño, determinaron que todo era infundado y cerraron el expediente de la familia. En enero de 1998, Kelly dio a luz a Jonah, su tercer hijo. Pero tan solo 5 meses después, una ambulancia tuvo que acudir hasta el domicilio familiar porque la mujer había intentado quitarse la vida con pastillas. Después de este suceso, le recomendaron a Charles que llevase a su mujer a terapia. Pero como no creían mucho en esto, decidieron que el pastor de su iglesia fuese su consejero. En la primavera de 1999 nació Joshua, su cuarto hijo. Y a partir de aquí, las cosas empezaron a ir peor. Kelly le decía a sus más allegados que estaba muy deprimida, y de hecho su estado hizo que dejara de ocuparse de las tareas cotidianas. La noche del 10 de junio de 1999 llegó la tragedia que muchos temían. Mientras todos dormían, Kelly, de 32 años, fue hasta la cocina, cogió un cuchillo y acabó con la vida de su marido de 39 años sin que éste fuese consciente de nada. Los ruidos despertaron a Jessica, de 9 años, que fue a investigar qué pasaba. Y ahí fue cuando su madre, al darse cuenta de su presencia, la apuñaló 60 veces. Después de esto, Kelly agarró una lata de gasolina que la familia utilizaba para la máquina de cortar el césped, roció la casa y prendió fuego. Este se extendió por toda la casa y Kelly finalmente falleció por asfixia. A pesar de las heridas, Jessica consiguió salir y llegar hasta la casa de un vecino que fue quien llamó a las autoridades. Solo pudo contar que su mamá había tenido una pesadilla. El pequeño Joshua, de 2 meses, fue encontrado en la casa con vida, pero como había inhalado mucho humo, fue trasladado inmediatamente al hospital. Lamentablemente, Jennifer, de 2 años, y Jonah, de 1, no sobrevivieron a causa del humo y las quemaduras. Joshua y Jessica estuvieron en estado crítico durante días, pero finalmente salieron adelante. Después de la tragedia, todo el mundo se esforzó por saber por qué Kelly había hecho eso. Parece ser que la mujer estaba obsesionada con el fallecimiento de su madre y constantemente se preguntaba por qué su madre, cuando se quitó su vida, no había hecho lo mismo con la de Kelly. Además, durante años sufrió depresión y parece ser que las cosas se pusieron peor después del parto. Según los expertos, ahí fue cuando llegó a un punto de ruptura con la realidad, aunque es verdad que nunca se sabrá lo que le pasaba a Kelly por la cabeza en ese momento. Marianne y Hein Bord eran un matrimonio de 70 años que vivían en Nufringen, Alemania. En enero de 2010 viajaron hasta Georgia, Estados Unidos, para pasar el año nuevo con Karen, su hija, y Camden, su nieto de 5 años. Karen y David, los padres de Camden, eran ingenieros informáticos y se divorciaron en 2006 cuando su hijo tenía tan solo 18 meses. Desde entonces, todos los años, Marianne y Hein pasaban 3 meses visitando a su hija y a su nieto. Durante estas vacaciones de Navidad, los abuelos fueron con Camden hasta St. George Island, en Florida, para pasar unos días. Allí el pequeño se había hecho querer por los vecinos de la zona y pasó los días jugando al fútbol y construyendo fuertes de arena. Tanto los abuelos como el niño parecían felices, así que nadie podía sospechar lo que estaba a punto de suceder. La tarde del 5 de enero de 2010, Hein fue a comprar comida a un supermercado de la zona, dejando a Camden y a su mujer en la casa que habían alquilado. 2 horas después, cuando llegó a la casa, el hombre vio que la puerta estaba abierta. De repente, Marianne apareció con un abrigo empapado de agua y le confesó algo terrible. Según ella, había intentado quitarse la vida en el mar porque había ahogado a Camden, su nieto, en la bañera de la casa. Hein fue hasta el baño y encontró al niño en la bañera boca abajo.
por lo que inmediatamente le llevó en brazos hasta su coche, obligando a Marianne a que subiese también. El abuelo condujo hasta una estación de bomberos cercana y durante el trayecto tuvo que parar varias veces porque Marianne intentaba escapar del coche, algo que él no le permitió. Cuando llegaron a la estación de bomberos, el pequeño ya había fallecido y Heinz inmediatamente entregó a su esposa a las autoridades. Marianne declaró en ese momento que le había quitado la vida a su nieto porque no quería que creciera en un hogar roto. Durante el juicio, el abogado defensor de Marianne dijo que actuó así por los problemas mentales que arrastraba desde la infancia. Y es que, según argumentó, durante la Segunda Guerra Mundial, Marianne se fracturó el cráneo con tan solo 4 años. Además, en esa época también presenció cómo los soviéticos le quitaban la vida a su padre, lo que le llevó a tener problemas mentales durante toda su vida. Pero David, el padre de Camden, no creía que su ex-suegra estuviese mentalmente enferma, ya que él la había conocido durante años y nunca mostró este tipo de problemas. Para él, la explicación que dio Marianne de sus actos no tenía sentido, sobre todo porque su hijo comprendió perfectamente la situación de sus padres y le gustaba tener eso de tener 2 casas, 2 cuartos de juego y el doble de regalos por su cumpleaños. 2 años y medio después del crimen, Marianne Bord, de 73 años, fue declarada culpable y sentenciada a pasar 21 años en prisión. David no estuvo de acuerdo con esto porque, aunque él no quería la pena capital, sí que pensaba que su ex-suegra merecía pasar más tiempo encerrada. Karen, la madre de Camden e hija de Marianne, nunca asistió al juicio ya que todo esto era muy doloroso para ella. Se sabe que después se volvió a casar y tuvo una hija. En la actualidad, Marianne tiene 82 años y cumple condena en la cárcel estatal de Lowell, en Florida. En 2014, Zach White y Spring Reynard eran un matrimonio que residía en un vecindario muy tranquilo de Tallahassee, Florida, con sus 2 hijos. Aiden, de 8 años, y Mason, de 6. La mañana del 5 de agosto, Zach y Spring se fueron a trabajar, y tal y como hacían siempre durante las vacaciones de verano, dejaron a sus hijos al cuidado de la madre de Zach, una mujer de 63 años llamada Martha White. Esa mañana los 2 niños estuvieron jugando a los videojuegos hasta que de repente Martha le dijo a Mason que fuese al baño porque tenía una sorpresa para él. El pequeño fue hasta allí y pasados unos minutos, Aiden empezó a escuchar los gritos de su hermano diciendo: «Por favor, no quiero morir, no me mates». Aiden intentó pasar al baño pero la puerta estaba cerrada. Así que inmediatamente fue hasta el salón y llamó a su madre por teléfono para contarle lo que estaba sucediendo. La mujer le dijo que se escondiera mientras ella iba hasta la casa y llamaba a la policía. Aiden se escondió, pero aún así pudo ver cómo su abuela salía del baño y agarraba una botella de vino que había en la cocina antes de salir a la calle. Cuando los servicios de emergencias llegaron a la casa, encontraron a Mason tirado en un charco de sangre del suelo del baño. Su abuela le había apuñalado varias veces con un arma blanca. Inmediatamente el pequeño, al que le quedaban 2 días para cumplir 7 años, fue trasladado al hospital donde falleció nada más llegar. La policía encontró a Martha White en un área boscosa que había a 1 kilómetro de distancia de la casa de su hijo. La mujer estaba cubierta de sangre y en sus manos tenía una botella de vino y Xanax. Inmediatamente fue arrestada y cuando le preguntaron por qué le había quitado la vida a su nieto, Martha contestó que estaba harta de él. La mujer fue acusada de asesinato en primer grado, pero antes de empezar el juicio se estableció que Martha no era apta para ser juzgada, por lo que fue ingresada en un hospital psiquiátrico durante 4 meses. Allí se sometió a media docena de exámenes psicológicos que determinaron que podía ser juzgada sin problema. Durante el juicio, su abogado dijo que su defendida tenía problemas mentales.
Pero a pesar de esto, Martha White fue declarada culpable en abril de 2016 y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de solicitar libertad condicional en el futuro. Su hijo le escribió una carta que decía lo siguiente: «No voy a vivir toda mi vida sin perdonarte, estaremos bien. Cada día nos hacemos más fuertes, pero no puedo imaginar cómo sería vivir en tu cuerpo sabiendo lo que has hecho». Como parte del acuerdo con la fiscalía, Martha White no podrá contactar con los padres ni con el hermano de Mason. Además, tiene que entregar sus registros psiquiátricos a la familia y darles la mitad de su pensión estatal. En la actualidad, Martha White tiene 70 años y, al igual que Marianne, la abuela del caso anterior, cumple condena en la prisión de Lowell, Florida. Lamentablemente, Zach White y Spring Raynard acabaron divorciándose. En una entrevista que concedieron a un programa de televisión, contaron que Martha tenía planeado acabar con toda la familia de Zach porque estaba muy celosa y solo quería a su hijo para ella. En otoño de 2010, Carmela de la Rosa era una mujer de 50 años que vivía en Fairfax, Virginia, junto a su marido y su hijo. El matrimonio tenía otra hija llamada Kat, que estaba casada con James Ogdock, con quien tenía una hija llamada Angeline de 2 años. Se sabe que Carmela era una mujer muy católica que en su adolescencia había emigrado desde Filipinas hasta Estados Unidos. La noche del 29 de noviembre de 2010, Carmela fue con su marido, sus hijos y su nieta al centro comercial más grande de Virginia, el Tyson Corner. La familia estuvo allí cenando y cuando terminaron se fueron caminando hasta un puente para peatones situado en la 6ª planta que conectaba el parking con el centro comercial. En ese momento Carmela llevaba a su nieta de 2 años en brazos. Cuando pasaron por este puente y mientras el resto de la familia iba caminando delante de las dos, Carmela se paró, se inclinó sobre la barandilla y tiró a Angeline desde una altura de 45 metros. En cuanto llegaron los servicios de emergencias, la pequeña fue trasladada al hospital, pero lamentablemente falleció horas después a causa del golpe. La policía se llevó a Carmela para interrogarla y allí admitió que tiró a su nieta por el puente de manera deliberada. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, ella contestó que en ese momento perdió la cabeza. Además añadió que cuando tiró a su nieta, ella estaba pensando en James, su yerno, al que odiaba profundamente por haber dejado embarazada a su hija antes de casarse. Carmela de la Rosa fue a juicio en septiembre de 2011 y ahí su abogado argumentó que su defendida en el momento de los hechos tenía problemas mentales y que incluso estaba tomando medicación para ello. Parece ser que en los meses previos Carmela había intentado quitarse la vida en varias ocasiones y fue diagnosticada con depresión severa. Incluso llegó un momento en el que dejó de salir de casa y de relacionarse con gente que no pertenecía a su núcleo familiar. Sin embargo, los fiscales argumentaron que le había quitado la vida a su nieta porque estaba enfadada y celosa. Para ellos, Carmela no tenía problemas mentales y sabía perfectamente lo que estaba haciendo esa noche. Y es que, tal y como declaró a la policía en su momento, todo se debía al odio que sentía hacia su yerno por haber dejado embarazada a Kat y habérsela llevado de su lado. Para Carmela, James había destrozado a su familia y por eso se vengó de él. Además, varios testigos declararon en el juicio que la mujer parecía siempre celosa porque todo el mundo le prestaba atención a Angeline y no a ella, por lo que quedó claro que era una mujer enojada, celosa y muy rencorosa. Kat también declaró en ese juicio y entre lágrimas contó el impacto que le había supuesto el fallecimiento de su hija, con la que ya nunca más iba a despertar a su lado. Finalmente, el jurado declaró a Carmela de la Rosa culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciada a pasar un máximo de 35 años en prisión.
En la actualidad, Carmela tiene 61 años y cumple condena en Fluvanna, un correccional para mujeres situado en Troy, Virginia.